Estamos en Ciudad de Panamá para presentarte la trayectoria y la experiencia de grandes profesionales. Hoy te presentamos a Carolina Mallorca. Ella es contadora y trabaja desde hace muchos años como asesora en gestión de riesgos. ¿Cómo estás, Carolina? Qué gusto tenerte acá en Profesionali. Excelente, Fabián. Muchísimas gracias por esta invitación y de verdad un placer. Bueno, cuéntame, tú sabes de números, sabes de finanzas y ¿qué hace una asesora de riesgos? Bueno, me tuve que reinventar porque yo de Venezuela pues ejercía mi profesión. Eventualmente al ejercerla tuve un accidente Wow. y luego pues tuve un diagnóstico médico. Y entonces esos dos eventos me hicieron reflexionar sobre lo que es la protección patrimonial. Y entonces eventualmente incursioné en esa área. Y yo manejaba digamos, ambas Rubros. actividades, ambos Actividades. rubros, exacto. Para nada es un secreto el tema de, digamos, las migraciones que nosotros tuvimos en Venezuela. Y entonces yo tuve que migrar hacia acá, hacia Panamá. Y cuando yo llego acá a Panamá, resulta que ambas actividades, tanto la contabilidad como la aseguradora, es totalmente protegida para el local. Y entonces aquí me toca reinventarme. Y pues obviamente vi que la parte de asesoría en riesgo tiene digamos, un área bien interesante, porque de una u otra forma cuando tú te vas a los números, porque las cifras siempre te van a decir mucho de lo que es la realidad, digamos, de las personas y de la actividad como tal, entonces aquí es cuando aterrizo y hago y elaboro esa reinvención y me voy hacia lo que es la parte de asesoría y gestión de riesgos. Tú hablas algo del blindaje de riesgos. ¿Qué significa esto? Mira, el blindaje de riesgo precisamente es eso. Cuando yo entiendo las estadísticas, y aquí les voy a mostrar esta lámina, Por favor. entonces aquí se puede observar, ok, ¿qué me dice acá? Que de cada 100 personas, 73 llegan a jubilarse con una jubilación precaria porque solamente se jubilan con salario mínimo. Pero aquí del otro lado, a la inversa de las estadísticas, tenemos 14 personas que mueren antes de jubilarse. No. Entonces, ¿qué me quedan solamente? 13 personas. 5 de ellas se jubilan financieramente libres, pero 8 tienen una jubilación ligeramente estable. Y esto tiene que ver mucho con lo que es la movilidad social. La movilidad social es la capacidad que tenemos todas las personas de morir en mejores condiciones que las que nacemos. Entonces ahí hay un riesgo implícito. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos la movilidad social? Solamente con educación. Pero no solamente la educación que cada uno de nosotros escogemos, sino que nosotros dejamos de lado lo que es la parte de la educación financiera. Claro Y que sí. ahí es donde está el talón de Aquiles de la mayoría. Porque llega un momento que tú te vas a ver que esas estadísticas a veces te juegan en contra. A mí me jugaron, aun cuando yo tenía una profesión de contador donde yo podía ver mis números, yo pasé por un evento de un accidente y un diagnóstico médico. Y todo eso lo que hace es afectarte de una u otra forma todo tu patrimonio que a ti te ha costado construir. En tu experiencia, Carolina, ¿cómo nomás podríamos protegernos? ¿Qué productos, servicios hay disponibles alrededor del mundo, en Latinoamérica o en Panamá, para obviamente pues, estar un poquito más tranquilos, más seguros? Mira, la protección patrimonial es un traje a la medida y tiene que ver mucho con necesidades y posibilidades que tengan las personas. Entonces es llegar y sentarse y sobre todo evaluar ese riesgo, porque ¿qué hay detrás de todo eso? Los miedos que tenemos nosotros como personas. ¿Cuáles son esos miedos? Pues mira, o sea, miedo a morirnos, miedo a enfermarnos, miedo a accidentarnos. Entonces todo eso hay que evaluar exactamente y dependiendo de la actividad que realice cada persona. Muchas personas pensamos, tal vez erróneamente, o tú sabrás decirme, que, por ejemplo, contratar un seguro de viaje, empecemos por ahí, Sí. mencionando un ejemplo similar porque es muy aplicable, es un gasto, ¿o no? Pues depende, cada quien lo ve como lo quiere ver, pero realmente no es un gasto, es una inversión. Claro Porque que sí, ¿cuánto te cuesta que te accidentes en un país que no es el tuyo? claro que sí.
Entonces siempre tenemos que ver que cuál es el riesgo o lo asumes tú o se traslada a una aseguradora. Y ahí es donde está el poder de elegir. Ahora, tú que sabes un poquito más, quisiera que nos vayas explicando y nos vayas guiando como experta en el tema, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una póliza y lo que habíamos comentado hace rato, una verdadera estrategia de blindaje de riesgo? Mira, la diferencia está en que una póliza es un contrato Ya. y una estrategia es sentarse a ver con lupa exactamente cuáles son las necesidades, las posibilidades que tiene esta persona y exactamente cuál es el riesgo que tiene implícito. Y te lo voy a poner así, o sea, en una realidad, la más extrema. Una persona que se casa, tiene una familia, tiene sus chicos pequeños y se arriesga a emprender. ¿Cuántas personas dependen de ella? El riesgo es amplio y no nos detenemos a pensar que probablemente esta persona en algún momento puede tener un accidente o ocurrirle alguna enfermedad. Y si llegara a faltar, que a veces está la muerte prematura porque está dentro de las estadísticas, entonces, ¿qué viene? Todo se viene abajo. Y entonces hay que empezar a ver, porque el tema de blindaje es una estrategia. O sea, no depende solo de uno, sino toda una estrategia. Nunca, para personas que tal vez no estamos en esta área, pues no vemos eso con otra visión. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que siempre se habla acerca de la letra pequeña de los contratos. Tú como experta en el tema, ¿cuáles serían como los errores más costosos que tienen que ver con esta letra pequeña que podría arruinarnos y muchas veces no lo revisamos? Mira, antes de la de letra pequeña existe un error que siempre es que se tiene una cobertura insuficiente. Y después que tú revisas que tienes una cobertura insuficiente, entonces te vas al condicionado de la póliza, entonces empieza a ver el tema de los deducibles. Y después el tema de las exclusiones que tiene la póliza. Y todo eso forma parte de un riesgo, que se firman esos contratos y nunca se sabe qué es lo que se firma. Y es que también muchas personas confiamos y no leemos. No, o sea, estar completo, sí ha de ser, y no leemos. Ahora, tú como experta en el tema, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Mira, mis recomendaciones siempre es, obviamente, tendría que tener, por lo menos en ese caso, yo entendí como asesora que de una u otra forma es como ese adicional, ese plus que le damos a nuestros clientes, porque no es solamente venderle una póliza como tal, porque para vender póliza, pues entonces exactamente no es la parte de asesoría, sino pasamos a ser como vendedores de póliza y no es así. Una persona tiene que tener exactamente la cobertura que necesita y según sus posibilidades, porque también tienes que ver lo que tenga para pagar. Es que me gustó algo que tú dijiste, que el tema de la asesoría de riesgos es como un traje a la medida, que Correcto. tienes que ver absolutamente todos estos puntos. Quisiera que un poquito me hagas como el camino que tú brindas a tus clientes desde que te contactan. Dices, sí, ¿sabes qué? Necesito que seas mi asesora de riesgos. ¿Cómo empieza tu trabajo? Mira, lo primerito es hacer un diagnóstico, pero paralelo al diagnóstico, yo a cada uno de mis clientes, yo les sugiero que realicen un test de conducta y personalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es la única forma de entender cómo se desenvuelve la persona en cuanto a lo que tiene que ver con temperamento, carácter y personalidad. Porque todo eso engloba exactamente el riesgo implícito que luego va a tener Y esa persona. son cosas que normalmente no tomamos en cuenta. No, de verdad que no. Entonces la única forma es llegar y entender, o sea, si yo voy a ser tu asesora, yo necesito entender qué es lo que hay detrás. Porque tú siempre vas a querer cubrir son tus miedos, pero ¿cuáles son tus miedos? Generalmente a veces esos miedos vienen a veces y están inclusive arraigados en nuestro subconsciente. Y entonces, ¿cómo hago yo para indagar? Prácticamente, y aparte que ese test le sirve a la persona para cualquier ámbito de toda esfera de su vida. Qué Entonces, interesante, pero claro, me sí. sirve a mí para entenderlo, para poder diseñar ese traje a la medida. Porque te voy a poner un ejemplo, en lo que hablábamos ahora, esa persona que se casa, tiene chicos jóvenes y emprende. Imagínate el riesgo que un día le dicen, mira, le dan un diagnóstico y resulta que el costo del diagnóstico son $250,000. ¿Qué hace la persona?
primero le pregunto, ¿tienes la cobertura? Probablemente no tienes la cobertura. Pero entonces ahí está el detalle. ¿Qué te toca es ir a donde están tus propiedades, tu patrimonio, mal vender esas propiedades porque ¿qué toca? Salir a correr. Entonces, ¿por qué tienes que diseñar un traje a la medida? Porque dependiendo del riesgo que realmente tengas, porque no es lo mismo una persona soltera a una persona que esté casada, que esté con hijos y que encima esté emprendiendo. Muy bien, excelente. Y claro, o sea, eso solo una persona experta en el tema de la asesoría y riesgos puede darse cuenta que uno tal vez pues los pasa por alto, ¿no? Ahora, si te preguntaría, ¿cuáles son los tres pilares que tenemos que analizar cada uno de nosotros para el tema de los riesgos? ¿Cuáles serían? Mira, los tres pilares que primero que hay que analizar básicamente tienen que ver mucho con el miedo implícito que hay atrás. Culturalmente, cuando llegan, por lo menos me pasa mucho cuando llego a hablar con una persona, cree que solamente por el hecho de hablar de enfermedad o de muerte ya uno la está trayendo. Entonces como que culturalmente no les gusta. Prácticamente el cerebro se siente muy incómodo al tratar con eso. Entonces, es primero derribar esa barrera de ese pilar porque sencillamente, o sea, yo no puedo hacerte la lectura exactamente como es si está ese miedo arraigado, porque es algo que viene uno de patrón repitiendo de generación en generación. Es una cosa entender, o sea, que esos miedos que tú tienes allí, con el hecho de evitarlo o de evadirlo, no se van a desaparecer. Entonces tienes que tener el nivel de conciencia y sobre todo de responsabilidad. Yo aquí te digo es responsabilidad propia por lo que te podría suceder Claro. y es ese blindaje que necesitas. Qué interesante, Carolina. Cuéntame, para las personas que están viendo esta entrevista y quieren contactarte, quieren consultarte, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, mis redes sociales en Instagram me pueden ubicar como Carola MM08. Al entrar en la biografía, ahí está el link para todas las redes sociales que yo tengo. LinkedIn, YouTube y todo lo demás. Tú como experta en riesgos, por favor, quisiera pedirte para cerrar esta entrevista que nos des un consejo a todas las personas que están viendo esta entrevista. Mira, el mayor aprendizaje que podemos tener es que nunca nosotros vamos a poder evitar que deje de llover. Vamos a entenderlo por ahí, entendiendo que la lluvia pudiese ser como que todas las eventualidades que nos pueden pasar a nosotros. ¿Qué podemos tomar como responsabilidad? Tener ese paraguas bien adecuado y seguro que nos permita prácticamente caminar y disfrutar de caminar bajo la lluvia. Es lo que puedo recomendarles. Bueno, ya sabemos cómo es el tiempo acá en las grabaciones de los podcasts. A veces quiere decir muchas cosas, pero a veces te quedas bastante corto. Entonces quiero hacer digamos, este complemento porque hace falta explicarles las láminas que les presenté. Entonces vamos a ello. Bueno, como pueden observar y como dice la pregunta, ¿sabías que de cada 100 personas en Latinoamérica, 73 viven y llegan a jubilarse solo con salario mínimo? Y ustedes lo pueden ver en la gráfica porque aquí están estas 73 personas que lastimosamente, por no ser previsivo y por muchas condiciones, llegan a la edad de jubilación y solamente viven dependiendo de una pensión que les dé el gobierno o inclusive terminan siendo carga de sus familiares directos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esta lámina? Que evidentemente las estadísticas son bastante crudas y reales, pero nosotros podemos también trabajar a ver de qué manera podemos buscar y estar, digamos, como que ubicarnos y trabajar para llegar a alguno de estos lados de las estadísticas. Entonces acá les muestro que 14 personas, lastimosamente, fallecieron antes de llegar a la edad de jubilación. Y a veces es por un accidente o por causa de alguna enfermedad, que también es inclusive al momento de ser previsible, esto también se puede trabajar porque para eso existen los seguros contra accidentes y los seguros de salud. Entonces, muchas personas también fallecen precisamente porque tienen esta carencia. También tenemos las 5 personas que llegan a la jubilación, pero prácticamente con una jubilación ya asegurada. Y esto es porque
es de, digamos, de trabajo que viene de generaciones en su familia, que son los que llamamos los ricos o millonarios, porque ellos van trasladando toda su riqueza de generación y son los que menos preocupaciones tienen. Pero entonces también tenemos estas 8 personas que somos prácticamente los comunes normales, que prácticamente a lo mejor están escuchando este podcast. Y aquí es donde debo, digamos, detenerme, porque aquí sí estamos las personas que somos previsivas, que trabajamos, eh, digamos, en ese crecimiento sostenido del patrimonio para poder asegurarnos tranquilidad en salud, contra accidentes, protección del el patrimonio y llevar así a garantizarse una jubilación de calidad. Entonces la pregunta sería, ¿de qué lado de las estadísticas quieres estar? Porque si quieres estar del lado de estas 8 personas, solamente escríbeme al link de la descripción y agenda tu sesión diagnóstico. Gracias por acompañarme.